Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo Esperanza Segura para toda la familia. Un programa totalmente diferente donde lo más importante eres tú. Conoce a Jesucristo como la solución a todos tus problemas. Y recuerda, Jesucristo es la única esperanza segura. Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura. Hemet, California. Esta ciudad se encontraba en problemas serios. Había mucho satanismo, brujería. Teníamos a los Munis en el valle, a Maharishi Mahesh Yogi, instalaciones de meditación trascendental y la iglesia de Cientología. Descubrimos que éramos la capital de la manufactura de anfetaminas en la costa oeste. Había un espíritu de competencia que reinaba y gobernaba dentro, no solo de las iglesias, sino también influenciaba a los pastores a la cabeza de esas iglesias. Durante años, esta somnolienta comunidad de retiro cerca de las montañas San Jacinto era conocida como un cementerio de pastores. La gente venía al valle a vivir una vida de reposo y quería que se le dejara tranquila. Pero bajo este sereno estilo de vida había un lado más oscuro. Los problemas de la comunidad tenían una base espiritual. El valle estaba imbuido en actividad de ocultismo y sectas. Los cultos no eran el único problema. Las pandillas juveniles del vecindario azotaron el suburbio de San Jacinto por décadas. La iglesia de la Asamblea de Dios del pastor Gordon Houston está ubicada en la misma calle que es el hogar de la famosa pandilla de la calle Primera. Hay chicos cuyos padres y abuelos fueron parte de esa pandilla, así que de alguna manera esto se ha perpetuado a través de generación en generación. El peligro era tan grande alrededor de la calle Primera que la policía se negaba a ir allí sin refuerzo. Recibimos una llamada en la mitad de la noche. Eran las 2 o 3 de la madrugada. Gordon vio directamente la naturaleza destructiva de la pandilla cuando su iglesia fue atacada una noche. Y en la base, en el interior, había un gran charco de sangre. Era muy, muy grande. Y fue entonces cuando la policía nos dijo quién había roto la ventana. Era uno de los miembros de la familia de la casa justo al otro lado de la calle, quien era una parte central a la estructura de la pandilla aquí en San Jacinto. Resultó que el Valle Hemet era también un gran centro de producción de drogas. Por lo menos 9 laboratorios de metanfetaminas operaban en la zona. Todo los beneficiaba, desde un clima seco, la ubicación lejana y una amigable fuerza de la ley. Yo he tenido oficiales de la ley que han transportado metanfetaminas para mí. Y lo han hecho en sus autos policíacos. En un mes, Sonny cocinaba con frecuencia suficiente metanfetamina para suplir a 1 millón de personas. La mayoría del polvo nefasto salía de la ciudad oculto en láminas de construcción. El cambio espiritual de Hemet no vino con facilidad. Ni los Beckett ni los Houston eran entusiastas del valle. Yo nunca quise estar aquí. Estamos en medio de la nada, a 28 kilómetros de la autopista más cercana. Mi esposa y yo teníamos nuestras maletas emocionales empacadas, esperando el momento en que Dios, de alguna manera, nos llamara a salir del valle. Los Houston ni siquiera desempacaron sus maletas cuando llegaron a la ciudad. Teníamos a nuestro bebé de 6 meses en un auto sin aire acondicionado, con asientos de vinilo, y conducíamos por la calle. Le dimos una mirada a la iglesia y dijimos, no, muchas gracias. Dios comenzó a hablarnos a mi esposa y a mí. Un día me dijo, ¿estarías dispuesto a pasar el resto de tu vida en este valle por mí? Y Dios no podría haberme hecho pregunta peor. ¿Pasar el resto de mi vida en un valle que no me gustaba, que no me importaba y del que yo no quería ser parte? Y Dios dijo, no, tengo un plan. Si te comprometes con este lugar, tengo un plan. Los Beckett silenciaron las voces que le surgían a abandonar Hemet al comprar un lote en el cementerio en las afueras de la ciudad. Yo dije, a menos que Jesús regrese, esta es mi tierra. Aquí comienzo y es mi compromiso. Lleno con una nueva pasión por su comunidad, Beckett se unió a varios hombres para una noche de oración y ayuno en una cabaña en una montaña cercana. Probó ser una experiencia poderosa. Sabíamos que habíamos tocado algo en el reino del espíritu que sería muy significativo para nuestro valle. En ese punto las cosas comenzaron a escalar de manera espiritual. Los investigadores empezaron a proveer a los intercesores con datos actualizados sobre los problemas que azotaban a la comunidad.
Los intercesores en nuestra iglesia han utilizado un mapa espiritual para ayudarlos a enfocarse en ciertos temas. Si no se sabe en dónde está el problema, no se puede evaluar. El mapa espiritual nos trae a un lugar de conocimiento e información. Si tengo una base de temas que sé que son fuertes en mi ciudad, entonces Dios tiene la habilidad de hablar a mi corazón para decirme, reúne a los intercesores y ve en pos de esto. Pronto, un coro de intercesión informado estaba dando impresionantes resultados. La membresía a los cultos, una vez una seria amenaza, ha caído a menos de 0.3% de la población. La iglesia de Cientología todavía está presente, pero muchos otros grupos desaparecieron hace rato. El centro de entrenamiento de la meditación trascendental se incendió literalmente. Poco después que los creyentes oraban por su retiro, un incendio forestal comenzó en las montañas en el lado occidental del valle. Quemó tan solo esa instalación y no tocó ninguno de los edificios a los costados. Las pandillas son otra historia de éxito. Cuando yo comencé aquí, los que trabajábamos los turnos de noche podíamos sencillamente acampar aquí en la calle principal donde están los bares e ir a una pelea y a otra, llevando gente a la cárcel toda la noche. Y actualmente eso no sucede. No hace mucho tiempo, uno de los líderes de la pandilla de la calle Primera irrumpió durante uno de los servicios en la iglesia del pastor Gordon Houston. Yo estaba de pie predicando y veo venir a este pandillero todo tatuado. Viene caminando hacia la plataforma con bastante fuerza intensiva. Yo no sabía lo que estaba pasando. Así que seguí predicando hasta que se acercó. Él se detuvo, me miró y sencillamente dijo, quiero ser salvado ahora mismo. Pronto todos los habitantes de la casa de la pandilla de la calle Primera se habían convertido. Y uno de sus primeros actos fue borrar el grafiti de las paredes de la iglesia. Todos oramos pidiendo a Dios que nos permitiera ver su familia acercarse al Señor, que nos permitiera ver a los chicos libres de droga y salvados. Y Dios lo hizo, toda la familia, todos los chicos, todos vinieron a conocer al Señor, salieron de la actividad de la droga y de la pandilla. En verdad está cambiando, es sorprendente ver el cambio. De acuerdo a Sony, el negocio de las drogas de Hemet ha disminuido en un 75%. Él da mucho crédito de ello a los intercesores. Tomaron una corporación multimillonaria en dólares y la hicieron correr prácticamente con la cola entre las piernas. Sí. El mismo Sony fue detenido por el Espíritu Santo camino a cometer un asesinato. Mientras conducía para encontrarse con su víctima, sintió que algo se apoderaba del timón y terminó en el aparcadero de la iglesia La Morada de Bob Beckett. Así que salí del auto, tenía una pistola en el asiento, cubierta con una cobija, la cual tenía silenciador. Y de pronto, Dios mío, yo pensé, ¿qué estoy haciendo? Así que me acerqué a la oración y ya todo terminó desde ese momento. Ese fue el principio del viaje de Sony a casa. Un viaje que dice que aconteció gracias a la oración. Si Dios puede hacer esto por mí, lo puede hacer por cualquiera. Porque yo estaba perdido y esta ciudad tiene a muchas personas orando. Los traficantes de drogas y los miembros de las pandillas no son los únicos que se están salvando en el Valle Hemet. La asistencia a la iglesia es ahora de un 14%, el doble de hace 10 años. We lift up a shout, a victory shout. We've overcome by the blood of the Lamb and the word of our mouth. Ahora tenemos un alcalde que profesa, un jefe de policía que profesa, un jefe de bomberos que profesa, un gerente que profesa, y así en todos los rangos. Últimamente, en todas las conversaciones me dicen, no sé cómo lo hicieron, fue grandioso. Yo siento que Dios me llamó para esto y no me ha dicho que me retire, no ha cerrado la puerta. En cambio, lo veo abriendo puertas a más iglesias, a más gente, a más cristianos para unirnos. Y yo digo, sé que quieres cristianos en el liderazgo, ahora los tienes, ahora tienes que apoyarlos. Y la única forma de apoyarlos es a través de la oración. Beckett calcula que un 30% de la fuerza de la ley de la localidad y un número excepcional de profesores de secundaria, entrenadores y rectores ahora son creyentes. De hecho, durante los últimos años, casi el 85% de todo el personal de la escuela distrital ha sido cristiano. Usted lo dijo, Dios le ha dado un giro al sistema de las escuelas, y para anotar nosotros solíamos ser el hazmerreír de las escuelas distritales. Nadie quería enviar a su hijo a estudiar aquí. Ahora nuestros estudiantes
tienen uno de los promedios académicos más altos y uno de los promedios de deserción escolar más bajo en todo el oeste de los Estados Unidos. En la escuela y en todas partes de la comunidad las personas trabajan en conjunto y son lugares espirituales y hemos tomado las batallas contra el lado oscuro y trazado una línea y dijimos que íbamos a reclamar la comunidad y de eso se trata, de trabajar juntos. Y las iglesias en el valle dejaron de rivalizar para acercarse en unidad. Ahora, nuestras iglesias son paredes de piedra viva. Ya las iglesias no compiten, estamos intercambiando púlpitos entre nosotros. Tenemos bautistas en púlpitos pentecostales y viceversa. Luteranos con episcopales. Ha cambiado la vida de la iglesia, ha comenzado a tejer una tela en vez de un hilo perdido. Quiero que entres en mi corazón. I open the doors of my heart. Recientemente, varias docenas de iglesias de la zona de Hemer copatrocinaron una caravana de la esperanza, en donde miles de ciudadanos de la comunidad recibieron comida gratis, ropa y también exámenes médicos, junto con una buena dosis del amor de Dios. Esta es tal vez una de las cosas más grandes que le ha pasado a nuestro valle en años recientes. De esto se trata la iglesia. No se trata acerca de sentarse dentro de 4 paredes. Es acerca de entrar y tocar las vidas de las personas en donde estén. Atraídos por este amor proactivo, más de 300 gays le dieron su amor a Cristo. Esto ha sido fenomenal. Me ha abrumado el número de personas que han venido, que han respondido. Esto es algo que sencillamente no se podía hacer con una sola iglesia. Se precisó de todos nosotros para poder hacer algo así. No seré responsable ante Dios por la manera en que traté a mi iglesia. Seré responsable ante Dios por cómo fui pastor de mi ciudad. Y ahora la atmósfera en nuestra ciudad ha cambiado por completo. Reconocemos que está construyendo personas, no construyendo una iglesia. Este no es un tema de crecimiento de la iglesia, es de crecimiento del reino. And here we see that God you're moving. The time of Jubilee is coming. When young and old return to Jesus. Hemed no es una ciudad perfecta y posiblemente no lo será nunca, pero Hemed está definitivamente en el proceso de la transformación. La transformación está sucediendo, no es la misma comunidad del pasado. Almolonga, Guatemala. Almolonga era una aldea pobre en extremo. Esta era una comunidad en pobreza total y con adicción al alcohol. Violencia, ignorancia, brujería, ocultismo, idolatría. En unos cuantos kilómetros estaremos entrando en la ciudad de Almolonga. Los 20,000 habitantes de la ciudad han realizado una selección consciente de cortar la continuidad con su adoración ancestral a los espíritus. Como consecuencia, Almolonga es hoy en día una de las poblaciones más limpias y prósperas de este país. Guatemala es una ciudad de iglesias. Muchos citan a Almolonga como un ejemplo mundial de transformación comunitaria. Puede que lo sea. Tanto como 8 de cada 10 de sus residentes se consideran ahora cristianos renacidos. Pero no siempre fue así. Hace tan solo 20 años, Almolonga era un lugar oscuro y peligroso. Sufría de pobreza, violencia e ignorancia. Y además, el alcohol era el problema principal. Si usted hubiera ido a Almolonga hace 20 años a las 7 de la mañana, por ejemplo, y caminara por sus calles, habría encontrado muchos hombres caídos en las calles porque estaban totalmente ebrios. Había muchas cárceles porque había demasiados problemas. El jefe de la policía, Donato Santiago, recuerda que la gente siempre estaba peleando. Los oficiales construyeron 4 cárceles, pero ni siquiera así podían contener el problema. El exceso de prisioneros era enviado de manera rutinaria a una ciudad cercana. La violencia doméstica era especialmente pronunciada. Hablé con una mujer que me dijo que si no le gustaba la comida que preparaba, su esposo la golpeaba y sencillamente la arrojaba fuera de la casa. El pastor Mariano Riscaje, uno de los principales líderes del cambio espiritual de Almolonga, tiene recuerdos parecidos. Crecí en la miseria.
Y no solo yo, sino también todas las personas, los que somos habitantes de Almolonga. Todos nuestros jóvenes de... En un esfuerzo por aliviar su sufrimiento, muchos de los pobladores hacían pactos con deidades folclóricas como Pascual Bailón, el Señor de la Muerte, y Maximón, un poderoso santo patrón. Maximón era el ídolo más importante en Almolonga. Cuando los españoles llegaron a Guatemala hace 500 años, encontraron que los indígenas estaban dispuestos a negociar ciertas cosas, pero que definitivamente había algo que no estaban dispuestos a negociar. Era Maximón. Era un ídolo demasiado importante para ellos. Este sincretismo creó un poderoso lazo. Aunque Maximón tomó la forma de un muñeco de madera, el espíritu detrás del ídolo sostenía un tenaz poder sobre la gente de Almolonga. Porque Maximón, si uno lo ve, es una máscara con un cuerpo de paja. Durante esos días oscuros al evangelio no le iba bien. Evangelistas extranjeros eran lanzados del pueblo con piedras o palos, mientras que pequeñas iglesias locales también eran apedreadas. Los cristianos evangélicos eran una minoría despreciada. En una ocasión, 6 hombres colocaron una pistola en la garganta de Mariano. A medida que comenzaron a apretar el gatillo, él solicitó en silencio protección al Señor. Cuando el martillo golpeó, nada sucedió. Salvado de la muerte, el pastor Riscaje convocó a su pequeño rebaño a la oración. Era hora de romper el dominio de la violencia, la superstición y la pobreza. A medida que los intercesores elevaban sus peticiones hacia el cielo, se colmaron de una fe sobrenatural. Le dijimos al Señor, no es posible que nosotros seamos insignificantes. Cuando en tu palabra encuentro que hemos sido levantados para ser cabezas y no colas. La gente comenzó a ser salvada, hombres venían a la iglesia, fue una bendición tremenda, un renacimiento, así lo llamaría yo. Después que muchos signos y maravillas empezaron a suceder y muchos servicios de liberación de la opresión demoníaca, las iglesias crecieron. Is it true today that when people pray, cloudless skies will break, kings and queens will shake? Yes, it's true, and I believe it. Una sanación dramática involucró a una mujer llamada Teresa. Un procedimiento médico mal realizado había conducido al inicio de una gangrena. Sus órganos internos se descomponían. Sí, yo sentía un dolor fuerte y no podía caminar. Cada día que pasaba ella empeoraba más, así que decidimos organizarle su funeral porque ya no había esperanza para ella. La casa estaba llena de miembros de la familia y de vecinos. Todos pensábamos que ella iba a morir. El olor de la muerte se sentía en todas partes. Levántate. Yo me acerqué y le dije, Teresa, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y dije, espíritu, vuelve a ella. Y al instante ella se levantó sin enfermedad. Yo estoy contenta, muy feliz. Ella dice que vio una luz brillante y cuando abrió los ojos vio al pastor. Después de que presenciaron el milagro, mi madre y mis hermanos se decidieron a convertirse. Con testimonios tan dramáticos, cientos comenzaron a dar su corazón a Cristo. Cuando la gente vio que el evangelio comenzaba a cambiar vidas, comenzaron a tomar nota. La gente comenzó a sentirse más y más atraída hacia el evangelio porque vieron la transformación en las vidas individuales. Ahora hay más de 2 docenas de iglesias evangélicas en Almolonga, una ciudad de tan solo 19,000 habitantes. La iglesia del Calvario de Mariano Riscaje acomoda a 1,200 personas y casi siempre está llena. Pero
Pero la presencia del Espíritu Santo no se mide tan solo por el crecimiento de la iglesia. Un paseo a través del activo distrito comercial de Almolonga revela el impacto de la transformación social. Las calles y los edificios son llamados por lugares bíblicos. Los extranjeros encuentran extraordinaria esta exhibición pública de fe. Mariano la ve como perfectamente natural. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que amamos a Dios si tenemos vergüenza? Por eso Pablo tuvo un gran respeto por los evangelios. En donde Almolonga una vez estaba llena de bares o cantinas, 36 en total, ahora hay solo 3. Y a medida que la bebida se ha detenido, también la violencia. Durante 20 años el promedio de crímenes en la ciudad ha descendido regularmente. En 1994 cerró la última de las cárceles de Almolonga. El edificio remodelado ahora se llama Salón de Honor. Para el jefe de policía Santiago, estos son buenos tiempos. ¿Y ahora no tiene cárceles en la ciudad? No, ya no hay. No hay nada. No hay nada. Sí. ¿Por qué? ¿Porque no las necesitan ahora? No, porque no hay gente que cometa delito. Es una ciudad muy tranquila ahora, ¿no? Sí, no hay más heridos como antes. Hasta la base agrícola de la ciudad ha renacido. Durante años, las cosechas alrededor de Almolonga sufrían de una combinación de tierra árida y malos hábitos de trabajo. Pero a medida que la gente se volvía a Dios, ha visto una sorprendente transformación de la tierra. Almolonga se convirtió en un valle muy fértil. Es tan fértil y la tierra es tan buena que produce los mejores vegetales. Hay tanta producción que tenemos 3 cosechas por año. Ellos venden sus vegetales en Guatemala, al sur de México y en El Salvador. Antes del cambio espiritual, los cultivadores exportaban 4 camiones de productos al mes. Ahora salen de la ciudad 40 veces a la semana. Llamada el Jardín Vegetal de América, las cosechas de Almolonga son de proporciones bíblicas. Hay que verlas para creerlo. Las remolachas son de 4,5 libras. Una zanahoria tiene un tamaño impresionante. Es increíble. Miren, estas zanahorias son mucho más grandes que mi brazo. Yo diría que esta tierra es demasiado fértil. Intrigados por las dimensiones de estos vegetales y del aumento del 1000% en productividad agrícola, investigadores de los Estados Unidos y otros países extranjeros han venido a Almolonga a aprender el secreto. Pero la respuesta no es la que ellos esperaban. La sabiduría que Dios le ha dado a los granjeros en Almolonga produce mejores cosechas que los métodos científicos, y los granjeros dan gracias a la gloria del Señor constantemente por producir un producto tan abundante. Antes, cuando yo recogía los rábanos, tomaba 60 días, pero cuando Dios vino a la ciudad solo tomó 40, y ahora con frecuencia solo toma 25. Se puede observar un paralelo entre la fe de la gente y la mejoría del suelo. Al mismo tiempo que la gente comenzó a creer en Jesucristo como Señor y Salvador, al mismo tiempo los vegetales comenzaron a crecer. Empezaron a tener preocupación de trabajar. Entonces, cuando ellos empezaron a trabajar, empezaron a tener dinero. Los granjeros pagan en efectivo por grandes camiones Mercedes y después los revisten con frases cristianas. Es maravilloso. Y es el resultado del Evangelio transformando una comunidad. La idolatría y la superstición han huido, dejando tras de sí un pueblo dedicado al culto ferviente y al trabajo honesto. El estoicismo tradicional ha dado lugar a una exuberancia sentida de corazón. Lo que se tiene son 20 iglesias evangélicas muy activas, muy militantes y muy involucradas en alabanza, culto y demás. A pesar de su éxito, los creyentes en Almolonga no tienen intención de desfallecer. Muchos ayunan 3 veces por semana y continúan con su asalto a las fuerzas de la oscuridad a través de la oración y el evangelismo. A medida que las ciudades vecinas celebran el Día de los Difuntos, la gente de Almolonga sale en masa a honrar al Dios viviente. El alcalde renacido de la población da la bienvenida a una muchedumbre de casi 15,000 en la plaza de mercado.
se reunieron para orar por una continua expansión del Evangelio en su valle y alrededor del mundo. Pero hay que pagar un precio. El único precio que hay que pagar se llama santidad, consagración. Hay que orar y hay que ayunar. Creo que en muchos casos, cuando hablamos de la transformación de la comunidad, tenemos que batallar con la incredulidad. ¿Son nuestro Dios y su Evangelio lo suficientemente poderosos como para impactar en verdad a nuestra comunidad? Almolonga nos enseña que sí. Había una comunidad entregada a la idolatría, a la brujería, al alcoholismo, familias disfuncionales. Y ahora tenemos una comunidad transformada. Esa es una buena imagen para nosotros. Si Dios puede hacerlo aquí, puede hacerlo en mi comunidad. Dios nos ha levantado y si nosotros no aprovechamos esta oportunidad que Dios nos dio, ¿qué van a hacer los que vienen después? Es un hermoso espectáculo ir y ver el efecto del Evangelio, porque se puede ver y eso es lo que queremos para nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestras naciones. Durante la última hora hemos viajado por el sendero de la transformación de la comunidad a través de vecindarios en 3 continentes y a lo largo del camino nuestros ojos han festejado la labor de Dios en nuestras vidas individuales y estructuras sociales completas. Y ninguna de estas historias ha sido una aberración. Más bien son reflexiones de una intención divina. Son la forma en que las cosas deben ser. Nuestra travesía nos ha enseñado que hay pasos que podemos y debemos tomar para posicionar nuestras comunidades para una visita del Espíritu Santo. Estas incluyen pedirle a Dios que aumente nuestro apetito por las cosas que atraen su presencia, más notablemente unidad, santidad, fe y humildad. Al mismo tiempo debemos cultivar una cosecha de líderes perseverantes cuya visión colectiva para la comunidad es tamizada por intercesión informada y sostenible. Lo que Dios ha hecho en Cali, Kiambú, Hemet y Almolonga es en realidad glorioso, pero es tan solo un indicio de la historia que ahora aparece sobre la faz de la tierra. Por hoy, su programa Jesucristo Esperanza Segura ha llegado a su fin. Visítenos a nuestra página www.jesucristoesperanzasegura.org.mx o comunícate al 01800 570088. Te esperamos en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino en 14 Sur y Séptima Oriente, número 808. ¡Hasta la próxima! Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura.